La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 9 de julio de 1789, los diputados reunidos en la Asamblea Nacional que se estaba celebrando en aquellos momentos en Versalles decidieron convertirse en Asamblea Nacional Constituyente. Los acontecimientos que se vivirían en París a lo largo de los siguientes días y que concluyeron con la toma de la Bastilla el 14 de julio no impidieron que la Asamblea comenzase a alumbrar sus primeras propuestas legales. De partida, los principios fundamentales sobre los que habrían de construir toda su legislación, que se materializaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, terminados de redactar para el 26 de agosto. Antes, a primeros de agosto, se habían abolido los derechos feudales. Esto último se hizo en gran medida como consecuencia del denominado Gran Miedo, la Grande Peur, una serie de revueltas campesinas que habían saqueado y destruido numerosas propiedades señoriales por distintas partes de Francia. El Gran Miedo mostró cómo la Asamblea Nacional se veía obligada a actuar a remolque de los motines populares. Si las protestas en París y Versalles desde junio ya habían provocado la huida de algunas familias nobles al extranjero, el Gran Miedo aceleró este proceso y sobre todo impulsó al rey Luis XVI a buscar el modo de desarticular la revolución, buscando el apoyo de otros monarcas europeos que veían con preocupación lo que estaba aconteciendo en Francia. Pero no por ello la Asamblea Nacional Constituyente dejó por eso de avanzar en su tarea, tanto de dotar a Francia de su primera constitución como de legislar para eliminar los privilegios de nobles y clérigos. En paralelo, las revueltas se siguieron sucediendo. Entre el 5 y el 6 de octubre de 1789, un nuevo motín del pan provocó que miles de parisinas acudieran a Versalles armadas. El palacio fue asaltado y tanto el rey como la asamblea se vieron obligados a abandonar la ciudad para trasladarse a París. Convencido de que la situación se le había ido ya completamente de las manos, Luis XVI, temiendo por su vida y la de su familia, trató de escapar de París en junio de 1791. Trató de marcharse a los Países Bajos austriacos, pero fue capturado antes de salir de Francia y obligado a regresar a París por los revolucionarios. Una vez allí, fue obligado a firmar la Constitución promulgada ese mismo año. A partir de ese momento, Francia quedaba convertida en una monarquía constitucional, en la que el rey de Francia, por la gracia de Dios, pasaba a ser simplemente rey de los franceses, a quienes en resumidas cuentas les debía la corona. Sin embargo, la Constitución de 1791, la hija de los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, tendría una vida efímera. La primera coalición de las monarquías europeas contra los revolucionarios se puso en marcha en abril de 1792. Esto provocó el ascenso de los revolucionarios más radicales, que dieron un golpe de Estado en agosto de ese año, dejando sin efecto la Constitución. Avanzamos hoy así en la segunda parte de nuestra serie sobre la Revolución Francesa, que empezamos en el anterior programa dedicado a la toma de la Bastilla. De nuevo, como en la anterior ocasión y como será en la próxima, nos acompaña el maestro Alberto Garín. Dejamos la semana pasada la Revolución Francesa en la toma de la Bastilla. Los que no la hayáis escuchado, os recomiendo que volváis al capítulo anterior y escuchéis la toma de la Bastilla, porque esta es la continuación. Que vamos a hacer hoy, Alberto Garín y yo, que a Alberto le tengo justo delante. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Como siempre, es un placer estar aquí contigo y los contraescuchas. Bueno, el placer es enteramente mío y sé que también es de los contraescuchas a quienes les gusta mucho tenerte aquí con ellos. Así que vamos a continuar hoy con la Revolución Francesa, que me temo, Alberto, que van a venir más programas, porque hemos empezado a abrir el cadáver y no encontramos más que cosas dentro. Es que es importante entender muchos de estos aspectos en los que nos estamos deteniendo en detalle. La toma de la Bastilla, en el imaginario popular, simbolizaba un montón de cosas que el otro día tratábamos de mostrar hasta qué punto eran ciertas. Hoy vamos a centrarnos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que de nuevo es otro de los hitos en el imaginario de la Revolución Francesa claves que creo que sí merece la pena desmenuzar con tranquilidad, aunque estemos rompiendo un poco el modelo de contrahistoria más genérica que es el que habitualmente hacemos.
Bueno, esta contrahistoria es muy deseada. Estas contrahistorias que veníamos a hacer de la Revolución Francesa, ya os advertimos que como nos pusiésemos con ella iba a haber mucha tela que cortar, y tenemos hoy ya el segundo paño encima de la mesa para cortarlo. Vimos el otro día el año 1789, bueno, parte. Concretamente nos centramos en los previos de la Revolución Francesa, en la Asamblea de Notables, en la Asamblea Nacional Constituyente, y terminó todo con la toma de la Bastilla, el día 14 de julio del año 1789. Bien, a partir de ahí, esa fecha se considera, como os decíamos la semana pasada, la fecha oficial de inicio de la Revolución Francesa, es su símbolo. A pesar de que a lo largo de los años siguientes hubo muchísimas fechas simbólicas, un montón de ellas, pues hasta 1794 podríamos escoger casi cualquiera. Es más, cuando los jacobinos hicieron, ya durante el terror, hicieron el nuevo calendario revolucionario, no pusieron la fecha del 14 de julio, no pusieron 1789 como año 1, sino 1792, que es cuando se aprobó la Constitución. Así que para los contemporáneos fue más importante la aprobación de la Constitución que la toma de la Bastilla en sí. Pero bueno, volvamos a la toma de la Bastilla. Ese 14 de julio han decapitado al alcaide de la fortaleza, y el rey Luis XVI se encuentra en Versalles con un tanto sorprendido, no sabe muy bien lo que está pasando. Ha preguntado a uno de sus asesores qué es lo que está sucediendo, le ha preguntado si es una revuelta y él le ha respondido que no, que es una revolución. Quien quiera que sepa lo que es eso, la diferencia entre revuelta o revolución, las hay evidentemente, pero no sabemos si esto que os cuento es una anécdota real o una anécdota apócrifa. El hecho es que en el día 14 de julio la cosa se había puesto bastante complicada, no tenían ni idea hasta dónde iba a llegar y llegaría muchísimo más lejos. Bien, en ese momento el rey ha perdido ya, si no todo su poder, sí buena parte del poder que tenía hasta esa fecha. A partir del 14 de julio, ¿quién manda realmente en Francia, Alberto? Esto es interesante por lo que hemos venido hablando en el programa previo, el hecho de que desde los tiempos de Luis XIV, incluso desde antes, se había ido construyendo este modelo de monarquía absoluta donde todo el poder se concentra en esta administración central ubicada en la capital, está en París o en Versalles. Lo que provoca es que cuando se le quita el poder a la institución que encarna ese poder prácticamente absoluto, que en este caso es la corte de Luis XVI, pues queda en manos de esta Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que más le va a sorprender a Luis XVI, que se encuentra que de un día para otro ha perdido los recursos para gobernar que tenía a su alrededor y entonces tiene que entregarse en manos de esta Asamblea Nacional Constituyente porque son ellos los que van a poder llevar a cabo la administración cotidiana. O sea, no es que él tenga conciencia revolucionaria, sencillamente que ha perdido la capacidad de gobernar y se da cuenta que esa capacidad reside en esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿quién está mandando en Francia en ese momento? Porque él ya no tiene muchos apoyos nobiliarios. La mayor parte de los nobles se le han ido al extranjero. Están en Inglaterra, están en España, están en Austria. Es decir, han visto que la cosa está muy mal y están haciendo las maletas o las han hecho ya y están fuera del país. Pues bueno, la inmigración de nobles será algo progresivo. Es cierto que incluso ha comenzado antes de la toma de la Bastilla y irá en aumento según vayan pasando los años. Pero a pesar de que la migración de los nobles es una constante durante los próximos años, en estos momentos, tras la toma de la Bastilla, en esa Asamblea Nacional Constituyente, las dos cabezas más visibles son dos nobles, que son Mirabeau y Lafayette. Lafayette es este general que había participado en la independencia de Estados Unidos, que se ha convertido en la cabeza de la nueva Guardia Nacional, esa Guardia Nacional que trata de marginar a los mercenarios, por ejemplo, suizos y alemanes que los hemos visto en la Bastilla. Pues son estos dos nobles, curiosamente, los que van a estar a la cabeza de una Asamblea Nacional Constituyente que, como veremos, tendrá como principal objetivo ir menguando el poder de la monarquía y sobre todo eliminar los privilegios de los nobles, con lo que tenemos esa contradicción de que son los nobles los que encabezan una asamblea que va a eliminar los privilegios de los nobles. Bien, en el caso de la Asamblea Constituyente ya sabemos lo que pasa en el lado de la corona, pero en el lado de la Asamblea Constituyente lo que habíamos visto hasta la toma de la Bastilla es que era un grupo monolítico, es decir, un grupo de diputados que tenían una comunidad de intereses. Pero claro, eso, a poco que echemos un vistazo en la composición misma de esa Asamblea Constituyente, estoy hablando dentro del tercer estado, no eliminando a los clérigos y eliminando a los nobles. Bien, dentro del tercer estado no había ni muchísimo menos comunidad de intereses. Empiezan a aparecer partidos.
Sí, y además hemos de recordar que cuando se genera la Asamblea Nacional, cuando el tercer Estado se separa de la reunión de los tres estamentos, recordemos que con él se llevan parte de los otros estamentos, hay algunos nobles, algunos clérigos, y progresivamente irán acudiendo más que se reúnen en esa Asamblea Nacional, hasta el punto, como acabo de decir, que la cabeza terminan por ser dos nobles. Pero en efecto, tal como tú estás diciendo, empiezan a surgir tendencias. Bueno, ya tenemos el poder, o sea, ya el rey ha sido marginado, tenemos que empezar a gobernar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Tenemos un discurso único? No. Empiezan a surgir diferentes partidos. Bien, la característica de casi todos estos partidos es que son antimonárquicos, con lo cual entramos en la contradicción de que una asamblea constituyente donde la mayor parte de los diputados son antimonárquicos van a generar una constitución que consolide una monarquía constitucional, aunque sea algo que va a durar muy poco tiempo. Y entonces lo que sí tenemos son un modelo que busca establecer una república donde lo que se debate en esencia es si tiene que ser una república más o menos descentralizada. Y con esto estoy haciendo un brochazo grueso de las tendencias, ¿vale? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar un movimiento que con el tiempo será conocido como los girondinos, donde quizás el representante más conocido sea Brissot, Jacques-Pierre Brissot, que sí que abogan por una república, pero lo más descentralizada posible, y enfrente otros republicanos más radicales y sobre todo más centralistas que terminarán por formar el grupo jacobino, que es donde vamos a encontrar a los nombres quizás más famosos de la revolución, como Robespierre, Danton, Marat. Es decir, los girondinos de la Gironda y los jacobinos que provenían el nombre jacobino, que luego ha hecho tanta fortuna, porque al igual que girondinos lo atamos directamente a la Revolución Francesa, no sucede lo mismo con jacobino. Es más, cuando queremos hablar de alguien que es algo radical o muy igualitarista, decimos que es un jacobino en nuestros tiempos. Este nombre de jacobino proviene directamente del lugar donde ellos se reunían, que era un convento, ¿no? Eso es, el convento dominico de Santiago, de Saint-Jacques, San Jacobus, y de ahí le viene lo de jacobinos. Pero es curioso, porque cuando hoy hablamos de jacobinos, en efecto estamos hablando de los más integristas, los más radicales, pero sobre todo los más estatalistas. Es decir, los que más querían centralizar el poder en una sola persona o en un grupo de personas. Sí, los que más quieren tener una única institución estatal que gobierne todo. En este caso tenemos, los tres que has mencionado, Robespierre, que es probablemente el más famoso, Danton y Marat. Son tres personas de procedencias muy distintas. Robespierre era un abogado de provincias de la localidad de Arras, y luego Danton provenía de la clase alta. Era un tipo expansivo, bebedor, fiestero, que diríamos en nuestros tiempos. Y luego, por último, Marat era un personaje peculiar, como mínimo, y muy poliédrico. Era una persona ya de cierta edad, algo más mayor, que había llegado incluso, se cuenta, a vivir en las alcantarillas de París como un mendigo, y que monta un periódico que se llama l'Ami du Peuple, es decir, el amigo del pueblo, que es lo que hoy consideraríamos prensa incendiaria. Sí, y a la larga van a tener trascendencia en la revolución, no en este momento. En este momento, digamos que todavía son, sobre todo el caso de Robespierre. En este primer momento, Robespierre es alguien más discreto, que empieza a tomar un poquito de cierta fama, precisamente una de las cosas que has comentado en la introducción, cuando las mujeres parisinas van a Versalles en octubre. Él es uno de los que sí está a favor de ese movimiento. Por el contrario, tipos como Danton o Marat pues no pasaban desapercibidos. El propio Danton, porque además era muy grande, entonces ya físicamente tenía mucha presencia. Pero con todo, en esta primera fase, en estos años de la Asamblea Constituyente, no son ellos los que llevan la voz cantante. La voz cantante la están llevando gentes como Mirabeau o Lafayette, que curiosamente se podían sentar en este club jacobino a la par de Robespierre, de Danton o de Marat. O sea, estamos en una fase donde aún hay un cierto diálogo entre gentes que al cabo de unos pocos años serán enemigos abiertos hasta el punto de que se manden condenar unos a otros. Empezarán a guillotinarse los unos a los otros. Bueno, empezarán a guillotinar los jacobinos a todos los demás. Y luego a no mucho tardar, en unos 3 años. Y luego los jacobinos entre ellos. Efectivamente. No queremos mojar la pólvora, pero a Danton le corta la cabeza a Robespierre. A Marat no, Marat se lo cargan. A ese, por suerte, quién sabe, porque no sé si es más duro morir en la guillotina, que como comentábamos en el programa anterior, era una herramienta destinada a las ejecuciones con la idea, lo había inventado un médico, el doctor Guillotin, con la idea de hacer más humanitaria la pena de muerte. A Marat le matan en la bañera, eso ya lo contaremos en su momento, pero los otros dos fueron guillotinados por sus propios hombres, es decir, por sus propios partidarios. Claro, que en la Revolución Francesa una de las cosas que vemos
es que todos los episodios van a muchísima velocidad. Digamos que se acelera la historia. Si vemos la Asamblea Nacional del verano de 1789, todavía están conviviendo aristócratas como Lafayette, que era un marqués, no lo olvidemos, con gente como Robespierre, que aún no se había radicalizado hasta un extremo, pues en los extremos que llegaría en su momento, ya en 1793-1794. Hay muy poco espacio de tiempo, estamos hablando de 3-4 años. Bien, en este momento, en el verano del 89, todavía no es tiempo de república. La Asamblea Nacional ya es básicamente republicana, pero aún no se atreven ni a guillotinar al rey, ni por supuesto a echarlo. De hecho, la Asamblea Nacional lo que empieza es, como comentaba en la introducción, a ir a remolque de los acontecimientos que se suceden en el propio París y en la propia Francia. Es decir, empieza a haber revueltas por todas partes durante los finales del verano de 1789. Y es cuando estalla lo que se conoce como la Gran Peur, el Gran Miedo. Bien, este Gran Miedo, ¿por qué surge así casi de la nada? Algo que a principios del verano hubiera sido directamente impensable, que empezasen a asaltar palacios de los nobles, que quemasen sus archivos, que en muchas partes de Francia la sociedad, digamos, se viniese casi abajo. Bueno, aquí de nuevo estamos en me gustaría hacer una reflexión al hilo de algo que has contado, que la historia se acelera. Toda revolución tiene dos fases, bien. El movimiento revolucionario, que es algo donde ocurren muchas cosas muy deprisa, y luego un proceso que es una cosa más lenta, porque en realidad muchas de las modificaciones que están surgiendo en estos años 89, 90, 91 no van a tener auténtica trascendencia, a lo mejor hasta un siglo después. Pero dentro de la parte, digamos, de aceleración, donde hay revueltas, a estos motines de la Gran Peur, del Gran Miedo, lo curioso es que se les llama en francés jacquerie, que es revueltas de campesinos. Se los conocía como Jacques, para que veáis que el término Jacques lo utilizan para todo, tanto para jacobinos como para campesinos. Entonces, el término jacquerie es algo constante en la historia de Francia. O sea, de manera, digamos, casi cíclica, hay jacquerie por todas partes. Hubo jacquerie a mediados del siglo XIV, en los tiempos de Carlos V de Francia. En la Fronda, a mediados del XVII contra Luis XIV, hay jacqueries y las hay ahora. Es decir, los campesinos aprovechan un momento de inestabilidad política para tratar de eliminar aquellos contratos que pueden tener, aquellos contratos abusivos que los señores han establecido con ellos, bien, porque lo que básicamente se hace es, no es solo que asalto el castillo y le robo la seda y el sillón confortable, sino sobre todo quemo los archivos y de esta forma deudas, préstamos, todo tipo de corbeas que pueda tener, todo esto se elimina. Claro, la gran diferencia ahora es que en el pasado, ante este tipo de actuaciones, se habría establecido algún modelo de represión contra estas jacqueries, contra estos campesinos, pero lo que va a ocurrir ahora es que lo que ellos hacen es una base para generar una legislación que favorece lo que estos revoltosos han hecho. Entonces, insisto, jacqueries son constantes en la historia de Francia, pero que una jacquerie se convierta en algo exitoso que modifique la ley, esto es la gran novedad ahora. ¿La jacquerie de dónde viene? Porque Jacques es Santiago, sé que sería una santiagada o algo así. Sí, pero es una forma de llamar a los campesinos. Esto es muy simpático, por ejemplo... ¿Porque se llamaban todos Jacques o...? Es un nombre común. Todavía ahora en el siglo XXI hay dos nombres, estoy pensando, cambiando completamente de espacio geográfico. En Guatemala, cuando la gente... de forma un tanto abusiva quiere referirse a los vendedores en los mercados de origen indígena, a los hombres los llaman Pedro y a las mujeres María, a todos, sistemáticamente, por supuesto. Casi ninguno se llamará Pedro María, pero es la forma un tanto abusiva de referirte a ellos. Bien, para que entendamos lo que era una jacquerie, es como si ahora mismo, en nuestros tiempos, pues hubiese de golpe, no sé, una insurrección y fuésemos todos a los bancos a quemar los contratos de hipoteca y cosas así. Es decir, echar la sociedad abajo. Eso es. Y los contratos en aquel entonces no eran digitales, eran de papel. Si se destruía el contrato, adiós, no dejaba de existir la deuda. Bien, en otras épocas, un siglo antes, esto hubiera sido resuelto pues a manu militari por parte ya sea de los propios nobles, ya fuese el rey. Pero claro, los nobles están desarmados en ese momento porque el rey se ha encargado de desarmarlos a lo largo desde Luis XIV. Posiblemente el hecho principal no solo es que estén desarmados, porque una jacquerie en los tiempos de Luis XIV, como decía antes, o de Carlos V, a lo mejor le pillaba al noble a contrapié, pero con cierta rapidez era capaz de organizarse con sus otros colegas nobles y reprimir estos levantamientos. Lo que aquí sucede es que
en esa generación del Estado absolutista, digamos que entre comillas se ha desarmado a los nobles, con lo cual su capacidad de reacción es limitada porque esperábamos que fuera el monarca el que acudiera con sus tropas a parar ese tipo de sublevaciones. El monarca ya no gobierna la constituyente y la constituyente no acude. Ojo, que sí se abrieron, entre comillas, investigaciones criminales para entender, porque en algunos casos la cosa se les va tanto de las manos que hay que investigar y juzgar. Y es entonces cuando sabemos quiénes son los que están formando parte de estas jacqueries y quiénes no. Y hay algo muy interesante, y es que buena parte de los que van a ser juzgados por estas actividades pues son gentes de las clases más humildes, jornaleros agrícolas, trabajadores manuales al servicio de algunos artesanos, pero también está el apoyo de algunas milicias urbanas. Es muy jugoso porque, en principio, uno de los motivos por los que supuestamente estalla es porque corre el rumor de que el rey está logrando que ejércitos extranjeros invadan Francia para poner fin a las revueltas surgidas a partir del 14 de julio. Y entonces acuden estas milicias urbanas, que son las que en gran medida incentivan a las clases más humildes del campo a sublevarse contra los señores. Sí hay casos contadísimos, muy pocos, de pequeños propietarios agrícolas que también se meten en el lío de las jacqueries, pero lo que estamos viendo es que se está generando una ruptura dentro de esa estructura mayoritariamente agraria de Francia, que a la larga desembocará en cosas como la revuelta de la Vendée, cuando una parte importante de los pequeños propietarios agrícolas se opongan a la revolución, pero que aquí ya está el germen. O sea, hemos incentivado un tipo de revuelta de los más humildes, que en muchos casos agreden a los privilegiados nobles y en otros muchos se llevan por delante a todo el que está ahí. Una de las cosas que aprovecha la Asamblea Nacional, ya Asamblea Nacional Constituyente desde el mes de junio, es aprovechar todas esas revueltas, toda la jacquerie que se está produciendo a lo largo y ancho de Francia, para legislar. Y una de las primeras legislaciones que lanza, legislaciones que podemos llamar revolucionarias, porque hasta entonces todo lo que hemos tenido es, en esencia, una revuelta. Quizá lo que distingue una revuelta a una revolución, enlazando con eso que le comentaba este asesor a Luis XVI el día de la toma de la Bastilla, es que la revolución lleva un aparato legislativo, un aparato normativo, mientras que la revuelta pues no deja de ser pues eso mismo, una revuelta, unos tipos que asaltan una fortaleza por las malas, evidentemente, y le cortan la cabeza al alcaide. En este caso quieren ir estructurando de manera normativa un nuevo régimen y empiezan por eliminar los derechos señoriales. Eso es, a partir del 4 de agosto se legisla para eliminar los derechos señoriales, los derechos que garantizaban ciertos privilegios de los nobles, sobre todo en los territorios de los que eran propietarios y sobre las personas que vivían en esos territorios. Curiosamente, muchos de esos privilegios se habían ido menguando durante los gobiernos de Luis XIV y Luis XV. Es decir, que no es que estuviéramos ante un señor feudal en el apogeo de todo su poder que podíamos conocer al final de la Edad Media, sino ante unos derechos mucho más disminuidos. Quizás lo más interesante fue que se perdonaron esas deudas, que por otro lado ya eran difíciles de reclamar, porque como habían pegado fuego a los archivos, no había mucho desde dónde exigir. Bien, teniendo en cuenta que era el primer país de Europa que hacía una cosa así, era dar un paso de gigante en este aspecto. Esto es lo llamativo, porque indudablemente parece que eliminar privilegios es un paso en positivo, puesto que estamos estableciendo un sistema legal donde todas las personas son iguales. Con todo, hay que reflexionar un poquito sobre lo que estaba sucediendo. Uno de los elementos que se elimina es la jurisdicción señorial, es decir, que el señor sea o tenga la potestad de juzgar los pleitos que surgen en los territorios sobre los que él gobierna. Aquí hay que tenerlo muy claro. Un noble puede ser propietario de un territorio y si hay pleitos hay que acudir a un juzgado, pero puede ocurrir que ese noble, aparte de ser el propietario, pueda ser el que tiene ese señorío jurisdiccional, sea el que pueda ejercer justicia. Ese ejercicio de justicia en muchos casos puede ser abusivo, puesto que el señor, a lo mejor el pleito es entre el campesino y el propio señor, y es el señor el que actúa como juez. Obviamente está haciendo de juez y parte, así que va a ser abusivo. Pero por otro lado, están eliminando una primera instancia que en algunos casos podía ser eficaz, puesto que muchos de esos pequeños pleitos, que no va a ser entre el campesino y el señor, sino entre campesinos, el señor lo resolvía y ahí quedaba. Es más,
En el caso de que el pleito fuera entre el campesino y el señor, siempre quedaba el rey como última instancia. O sea que a pesar de que el noble se juzgara a sí mismo y se declarara inocente, siempre podrían acudir al rey. Bueno, cuando pensamos que en la actualidad, en el siglo XXI, nos parece fantástico y maravilloso que haya modelos de resolución de conflictos que no tengan que acudir al sistema judicial tradicional, que entren tribunales, abogados y demás, pensemos en estas cuestiones de arbitraje y demás, hoy nos parece tremendamente positivo. Bueno, estos señores los cargaron. O sea, una de las cosas que se cargan al eliminar la jurisdicción señorial son estas soluciones que nos parecen fantásticas y súper progresistas, que es poder resolver los conflictos mediante arbitraje a un nivel muy inmediato de las personas que están en el pleito. Bueno, los mismos jueces de paz, que son eso. Eso es, los jueces de paz, que afortunadamente es una figura que había ido quedando cada vez más reducida en el ámbito español y que hoy se ha recuperado. Esto es interesante, porque como tenemos muchos contraescuchas hispanoamericanos, en Hispanoamérica los jueces de paz tienen una categoría diferente a la en España. En Hispanoamérica suelen ser abogados. Bien, o sea, tienes que ser abogado para ser juez de paz. En España no. En España sigue siendo una figura tradicional donde el juez de paz, que en esencia es un árbitro y que resuelve conflictos a nivel de arbitraje y que puede ser una especie de primer notario en el caso, que sé yo, hay alguien que está a punto de morirse y quiere cambiar el testamento, pues el juez de paz puede escucharlo y después eso hay que elevarlo a las instituciones apropiadas. Eso sigue existiendo hoy. La parte que más complació a los campesinos fue la de todo esto, de la Jacquerie, del gran miedo, vamos, y después de la eliminación de los derechos señoriales fue el hecho de que muchos pasaron a no deber nada. Tenían deudas y como se destruyeron los contratos y además se eliminó toda esa jurisdicción, pasaron a quedarse a cero. Lo que no gustó tanto quizá fue precisamente lo de esa jurisdicción, porque Francia es un país, y ya lo era en aquel entonces, muy grande, y muchos asuntos se resolvían a pequeña escala. En realidad no sé hasta qué punto tomaron conciencia, pues probablemente tomaron conciencia con cierta rapidez, pero en un primer momento, insisto, a esta gente y a nosotros nos puede parecer positivo. Bien, indudablemente que te perdonen una deuda siempre es positivo, y los que tengan deudas hipotecarias seguro que estarían encantados que les anunciaran que mañana no tienen que pagar nadie más su hipoteca. Bien, pero midiendo ya en el medio plazo, cuestiones no lo de la deuda, que es, insisto, creo que salvo el que dio el préstamo, el resto estarán encantados de no pagar la deuda. A medio plazo hay una serie de estructuras que podemos utilizar ese término de tradicionales. Por ejemplo, esta primera instancia que suponía la justicia señorial, que la van a echar de menos. La echarán de menos más adelante. De cualquier manera... Sí, pero no más adelante. Pensemos en lo que se convirtió Francia con el paso del tiempo. O sea, entrar en pleito en la Francia de 2022 es terrible. O sea, entras en un sistema hipercentralizado donde los tiempos son lentísimos, donde las diferentes instancias son complejísimas. O sea, entras en un proceso kafkiano absoluto que nace aquí. Bueno, hay una anécdota de Napoleón Bonaparte que le dijeron, un cortesano le dijo cuando ya era emperador, Sire, es usted el hombre más poderoso de Francia. Le dijo, no más que un juez de distrito de París. Eso es, porque solo por la carga burocrática que van a empezar a desarrollar a partir de este momento se convierte en un imposible. Tú y yo lo hemos comentado alguna vez, aquellos que conozcan el cómic de Asterix, este personaje galo que combate contra los romanos, es un tipo que siempre sale victorioso. Hay un cómic de Asterix, las pruebas de Asterix, creo que son las 12 pruebas de Asterix, creo que son 12, y hay una que es la única que está a punto de no poder resolver, que la burocracia. La burocracia, que nace aquí cuando eliminamos esa, digamos, administración local cercana y vamos centralizando cada vez más y más y más. Bien, el hecho es que a la Asamblea Nacional le parece una noticia extraordinaria eso de que los señores hayan perdido su jurisdicción, se hayan cancelado deudas y que lo hayan conseguido todo mediante un simple decreto elaborado en París. Y bueno, en París, todavía no están en París, están legislando desde Versalles. Eso les anima a un proyecto ya antiguo, que no se lo inventaron en ese momento, lo traían muchos en la cabeza, que era el de una constitución. Es decir, que para que Francia se reconstituyese necesitaba un documento que le constituyese nuevamente. Y empezaron por una simple declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que algunos la consideran como el principio real de la Revolución Francesa, porque es, quitándolo de la jurisdicción señorial, es el primer documento que alumbra esta revolución y el que le da la condición de revolución, si no hubiera pasado de revuelta.
Hay una idea que acabas de compartir que me parece muy interesante, cómo un decreto emitido desde Versalles, el de la eliminación de los derechos feudales, logró expandirse de una forma tan rápida por toda Francia y ser aceptado a regañadientes o a las buenas. De nuevo, recordemos, hemos ido desarrollando un sistema de poder tan absoluto y tan centralizado que una institución como la Asamblea Nacional Constituyente puede emitir un decreto y volarse esos derechos y ya está, bien, sin contestación. Pongamos un ejemplo rápido y de nuevo aprovechando nuestros contraescuchas hispanoamericanos. Cuando Carlos V del siglo XVI pone en marcha las leyes nuevas, fueron ampliamente contestadas en Hispanoamérica, bien aquellas donde se eliminaba la esclavitud de los indígenas, y prácticamente hubo que ir virreinato a virreinato, capitanía general a capitanía general, convenciendo en muchos casos manu militari a los encomenderos en Hispanoamérica. Aquí ya no es necesario. Como hemos creado un modelo absoluto, la revolución puede llevarse a cabo porque solo tiene que cambiar, una vez más, la cabeza. Pero bueno, volviendo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los problemas que se plantearon en la Asamblea Constituyente, muy razonable, es que están actuando a remolque de los eventos. O sea, porque se toma la Bastilla, asumo el poder, porque se produce la Gran Peur, elimino los derechos señoriales. Entonces, queremos hacer que seamos nosotros que tengamos la iniciativa, que no sean los motines sucesivos los que nos vayan obligando a ir actuando. Pero claro, para tomar la iniciativa hay que tener claro cuáles son los límites en los que nos vamos a mover. Y por eso se produce la declaración, porque van a decir, bueno, estos son los principios de los que no nos podemos salir y que son los que nos tienen que hacer actuar. Bien, esta declaración ve la luz a finales de agosto, que es cuando la tienen definitivamente ya redactada. Creo que el 26 de agosto es cuando se firma, vamos, la tiene ya con todos sus artículos. Es una declaración muy famosa y un cuadro muy célebre que está pues por todas partes, en el que se ve a un angelote arriba, se ve una pirámide, todo con ciertos toques masónicos, y debajo la declaración en perfecto francés de la época para que la entendiese todo el mundo. Bien, esta declaración, si nos fijamos, tenemos una declaración de los derechos del hombre, no de la mujer, todavía esas cosas no se hacían, y luego del ciudadano. Pero claro, tenía muy pocos ciudadanos como tal, citoyen, es decir, gente que vivía en las ciudades. Francia, como todos los países de Europa, en el año 1789 era esencialmente un país rural. En París, que era la ciudad más grande del continente, podían vivir 200.000 personas, como mucho, en un país que debía tener 26 millones de habitantes. Así que eso llama la atención, que hablen del ciudadano. Bueno, aquí entramos en una dinámica muy interesante que va a ser la asunción de un pasado idealizado clásico de la democracia griega y la República Romana, y entonces van a traer un montón de lenguaje propio de ese pasado, sobre todo la República Romana, a finales del siglo XVIII, lo cual hace que generan una jerga revolucionaria de la que se van a sentir todos muy emocionados, pero que no necesariamente es fácilmente comprensible para la mayor parte de los franceses de esa época. El ejemplo del término ciudadano es evidente. O sea, ellos, ¿por qué ciudadanos en un país donde la mayor parte de la población no vive en ciudades? Pues porque no están pensando en el ciudadano como el señor que vive en una ciudad, están pensando en el ciudadano en su concepto más clásico, en su concepto más romanos, ¿no? El civis, el hombre libre que se asocia a otros hombres libres y establecen una igualdad de derechos para desarrollarse. Claro, cuando establecen esta jerga, pues va a ser chocante para la sociedad francesa, que mayoritariamente no son ciudadanos y que tendrán que asumirlo. Esto es un poco como cuando se llevan a cabo las revoluciones en el siglo XX, tanto comunistas como fascistas, que en ambos casos utilizan un término muy curioso que es el de camarada, ¿no? Entonces, a partir de la revolución bolchevique, todos son camaradas. Y tú no puedes decir mi colega, mi amigo, mi primo, no, mi camarada. Bueno, de hecho, más tarde, durante el terror, no se podía uno referir a otra persona o llamar a otra persona de otra manera que no fuese citoyen, porque si decías madame o monsieur, podía ser considerado un reaccionario. Eso es. Entonces, claro, imponen una jerga que al final termina por, como toda jerga impuesta, pues termina por rechazarse, y para 1800 muy pocos se van a llamar unos a otros ciudadanos, pero que tratan de mostrar cómo están volviendo a las fuentes primigenias de lo que es la auténtica democracia y la auténtica república, que es, ya digo, la Grecia democrática, la Roma republicana. De ahí ese interés por lo de ciudadano. Lo curioso está en que nos podemos preguntar, más allá de esa aclaración que has hecho, ¿por qué del hombre y del ciudadano? Pues bueno, en principio porque es una declaración que aspira a ser universal y se está refiriendo a todos los hombres.
no solamente a los franceses, sino a los hombres de la humanidad en su conjunto. Muy llamativo porque veremos después que es contradictorio con la propia legislación que ellos van a desarrollar, donde, por ejemplo, no van a eliminar la esclavitud en Haití. Pero bueno, son esas contradicciones que estudiaremos después. Entonces, el hombre es porque quieres una declaración universal. Y bueno, serán los propios jacobinos los que deroguen la declaración unos años más tarde. Los que deroguen la Constitución. Sí, la conviertan en papel mojado. Sí. Entonces, ya digo, esa aspiración universal que entronca claramente con el modelo que ellos conocen de los ilustrados, de los enciclopedistas. O sea, recordemos que cuando Diderot y D'Alembert se ponen manos a la obra a hacer la enciclopedia, como ya explicábamos en nuestra contra de la Ilustración, lo que están haciendo es, señores, esto es el saber. Yo voy a buscar al mayor especialista sobre herrerías y va a escribir cómo es una herrería, cómo se trabaja el hierro, y lo que no esté aquí escrito no funciona. Entonces, en esa aspiración universalista que tenían los enciclopedistas, las tienen estos diputados de la Asamblea Constituyente que hacen una declaración para la humanidad. Sí, una declaración para la humanidad que no se aplica en ellos mismos. De hecho, la declaración es muy corta, tiene solo 17 artículos, la podéis encontrar en prácticamente cualquier sitio traducida al castellano, no hay ningún problema. Pero lo que te decía antes es que los primeros en, y perdonadme por la expresión, limpiarse el trasero con la declaración que ellos mismos habían redactado, son los revolucionarios. Muy poco tiempo después, estamos hablando de 3 años más tarde. Hay 2 artículos, el 10 y el 11, que se refieren, por ejemplo, a la libertad de opinión, de prensa y de conciencia, lo que hoy entenderíamos como libertad de expresión. Bien, la libertad de expresión quedó por completo yugulada durante el terror. Sí, por supuesto, pero claro, ellos siempre tienen la excusa de que en esta declaración genérica después hay que poner ciertos límites y sobre todo hay que poner límites si la propia revolución está en peligro, que es una excusa que podemos escuchar, que lo que acabo de decir seguro que la podemos asociar a un montón de procesos revolucionarios donde al final nos vemos obligados a coartar la libertad por la que estamos peleando, porque si no, esa libertad está en peligro. Bien, aparte de la antigua Roma, que les gustaba mucho, no olvidemos que la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional era gente leída, algunos muy leídos, como el caso de Robespierre, gente culta, que habían tenido acceso, que conocían, por supuesto, el latín y lo leían sin problemas. De hecho, hay una anécdota, si es que la Revolución Francesa, Alberta, está lleno de anécdotas. Hay una que cuenta que Robespierre, siendo un adolescente, había visitado su colegio, Luis XVI, siendo Luis XVI mucho más joven, y le habían encargado a Robespierre en el colegio que le leyese unas palabras en latín. Luis XVI no le hizo ni caso, naturalmente. El niño o el adolescente hizo la lectura de aquel discurso en latín y se quedó ahí. Pero es curioso esto de que muchos años más tarde uno ordenaría decapitar al otro. Pero vamos, que era gente muy culta, que era gente con lecturas, que además pasaba mucho tiempo. Aquí aparece otra figura que tendrá muchísimo peso a lo largo de los siglos XIX y XX, que es la del revolucionario profesional. Es decir, esta gente no tenía un trabajo conocido, se dedicaban a hacer política exclusivamente. Estaban todo el día en los clubs, bebiendo, fumando, de aquí para allá, politiqueando, en una palabra. Lo que se conoce hoy como un revolucionario profesional, un tipo dedicado a eso. Y por lo tanto, pues tenían acceso a una serie de información, en debates, en bibliotecas, etcétera. Y la revolución más cercana que tenían en el tiempo, que muchos de ellos la habían podido ver, aunque fuese en la lejanía, era la de los Estados Unidos del año 1776. Bien, hay ciertas concomitancias entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración de Independencia del 4 de julio del 76. Sí, además este es uno de los grandes debates historiográficos, hasta qué punto la Asamblea Constituyente francesa bebe de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Entonces es innegable que los que están en la Constituyente, empezando por el propio Lafayette, que es la cabeza más visible, él ha estado físicamente en Estados Unidos combatiendo por la independencia de Estados Unidos. Pero más allá de esa relación inevitable, cuando hacemos una lectura fina de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en relación con la Declaración de Derechos del Hombre de Francia, pues hay sus divergencias, y divergencias que no son menores. Bien, entonces es muy curioso porque en Estados Unidos claramente se apela a unas leyes naturales emanadas de Dios. Y la palabra Dios es algo que aparece de manera recurrente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En el caso de esta Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano, Dios no aparece, aparece un ser supremo. Bien, estamos, claro, con una serie de diputados donde hay creyentes y hay ateos. Entonces, ese ser supremo es eso que antes, cuando has descrito el cuadro más conocido, la pirámide, es el ojo de ese ser supremo, ¿no? El ojo de Dios. Entonces, bueno, sí se cita una vez la presencia de un ser supremo y se habla de corrido de derecho natural, pero nada más.
Entonces, es muy interesante porque estamos ante dos realidades que, de nuevo, apelo a nuestra contrahistoria sobre la Ilustración. La tradición anglosajona, bien, donde sí que necesitan esos derechos naturales que justifique toda la legislación, frente a lo que estaba ocurriendo en Francia, que ellos pueden apelar al derecho romano y decir, no, si es que no tenemos que buscar ninguna cosa emanada de Dios, que llevamos 2.500 años de legislación y sabemos perfectamente cómo se hacen estas cosas. Bueno, la idea misma del artículo 1, donde empieza que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Eso es una idea total y absolutamente romana. Es la idea de la civitas. Es curioso porque se parece mucho a lo mismo que parece que está diciendo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pero claro, en Estados Unidos dicen todos son libres iguales para buscar su felicidad, mientras que los franceses dicen todos son libres iguales en su capacidad para cooperar, bien, aquello de la utilidad común. Entonces, es mucho más individualista lo que plantean en Estados Unidos y mucho más comunal lo que se plantea en Francia. Bueno, el planteamiento es muy radical en tanto en cuanto para los revolucionarios franceses, si eres ciudadano, eres libre. Y como hombre libre que eres, puedes disponer de propiedades. Pero en el caso de Estados Unidos y el mundo anglosajón, en el momento en que eres propietario, eres libre. Es una matiz importante. Eso es. O sea, solo porque eres propietario adquieres la condición de ciudadano. Y en efecto, en Francia, por su tradición de derecho romano, porque eres ciudadano puedes adquirir propiedades. Y esto se refleja muy bien en el propio artículo 2 de la Declaración, ¿no? Donde se dice que los derechos fundamentales son la libertad, la propiedad y la seguridad, y luego la resistencia a la opresión. Entonces es muy simpático. Tú y yo tuvimos un profesor en la Autónoma, Santos Madrazo, que siempre recordaba que los 3 principios claves de la Revolución Francesa eran libertad, igualdad y propiedad. Porque nos quedamos siempre con la fraternidad. No, lo que realmente es importante para estos revolucionarios es la propiedad. Muy jugoso si pensamos lo que ha pasado en la Grand Peur. Parece que por un lado están favoreciendo estas revueltas que queman archivos y destruyen palacios, pero no. O sea, una vez que hemos establecido una igualdad de derechos, ojo, basado en el respeto a la propiedad. Bueno, la Declaración de Derechos del Hombre es un documento de compromiso. Todavía la Asamblea Nacional está recién formada, han tomado ya la Bastilla, ya saben que están metidos en una reconstitución completa de Francia, aunque tienen, eso sí, como decía Alberto antes, afanes universales. Creen que están haciendo no la Declaración de los Derechos de los franceses, sino la Declaración de los Derechos del Hombre, de toda la humanidad, y que esto de una manera u otra se puede aplicar en España, en Italia, en Alemania o en cualquier lugar del mundo. Bien, hay otro elemento en el artículo 3 que es, yo creo que es importantísimo y tiene muchísima chicha, y es la legitimación. ¿En qué legitiman su poder? Parece una tontería, pero es muy importante. Bien, si vemos en Estados Unidos, la legitimación del nuevo Estado es el pueblo. Son los propios estadounidenses, que todavía no han nacido como tal. Son los colonos, vamos. Los franceses, los colonos tomados de uno en uno. Mientras que los franceses hablan de la nación, un concepto que no había tenido mucha importancia hasta ese momento. Existía la palabra y existía, la podemos encontrar en la literatura, y se hablaba de la nación francesa o de la nación alemana. El propio Lutero había escrito un libro hacia los príncipes de la nación alemana, pero no tenía un significado político, no estaba muy cargada políticamente. A partir de ahora ya empieza a estarlo. La nación es la base. Esto de nuevo es otra de las divergencias entre lo que había ocurrido en Estados Unidos y lo que va a pasar en Francia. Tal como tú acabas de recordar, en Estados Unidos la legitimidad nace del pueblo, de la suma de los colonos individuo a individuo, mientras que en Francia parece que son más integradores. ¿Por qué más integradores? Porque obviamente ese pueblo de Estados Unidos son los colonos y sus descendientes. Entonces, claro, en esa declaración se están excluyendo automáticamente los que no son los descendientes de los colonos. O sea, el mundo de los indígenas americanos, los pieles rojas, están excluidos. El mundo de los negros esclavos están excluidos. O sea, es una declaración donde desde el día número 1 se excluye a un montón de gente del nuevo país que es Estados Unidos. En el caso de Francia parece que son más inclusivos, puesto que apelan a la nación. Claro, aquí nace el germen de ese gran demonio que seguimos viviendo hasta hoy, que son las naciones. Porque claro, ¿qué es la nación francesa? Puede parecer evidente en ese momento que la nación francesa es el equivalente al Reino de Francia. Entonces, donde está el Reino de Francia, ahí tenemos la nación francesa, y en la propia Constitución que se va a promulgar 2 años después, en el 91, así se refleja.
Entonces no hay exclusión, o sea, no importa el color de tu piel, no importa tus creencias religiosas, no importa el tipo de idioma que hables, porque a lo mejor no controlas mucho el francés porque eres bretón y entonces tu francés es mucho más pobre, estás dentro de esta nación. Pero claro, el salto, el malabarismo que hacen los constituyentes de Francia en este momento es que generan un concepto único de nación. Es algo que tú has explicado muchas veces en la contracrónica y la contrahistoria. Uno puede tener muchas naciones y se puede sentir miembro de muchas naciones. A partir de aquí no. A partir de aquí, mala suerte, solo puedes tener una nación, políticamente hablando, legalmente hablando, y si tienes sentimientos de diferentes naciones, pues peor para ti, porque tienes que obligadamente quedarte con una. Bueno, es cuando nace la idea de nación política. Hasta entonces nación había sido lo que sigue siendo todavía. No olvidemos que nación tiene distintas acepciones, que es pues compartir un conjunto de pautas más o menos difuso, lengua, religión, cultura, etcétera, con otros, y eso forma una nación. En este caso, como bien dice Alberto, ya es la nación se define desde arriba y se integra a todos. Los bretones que no hablaban francés, bueno, pues van a tener que aprender francés. Eso es, porque el paso siguiente es quedáis todos integrados siempre y cuando, y entonces se da la lista de condiciones. El de los bretones hablando que se vean obligados a hablar francés, sí, pero por ejemplo, ¿qué ocurre con los clérigos que después no querrán jurar la constitución civil de la clerecía francesa? Pues quedan excluidos. No, pero mire, es que este señor es de l'Artois, siempre ha vivido ahí, habla francés, es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y tataranieto de gente que ha nacido allí, no ha jurado la constitución civil de los clérigos, queda excluido la nación francesa. La nación la establece el Estado, o sea, el organismo superior estatal decidirá quiénes están y quiénes no están dentro del concepto de nación. Los artículos del 4 al 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre hablan del imperio de la ley y aquí muestran los derechos como negativos, los reconocen como negativos. Es decir, los límites solo están marcados por esa ley siempre y cuando no se invadan los derechos de otros. Bien, si nos vamos a estos artículos del 4 al 8, como os he dicho antes, la Declaración de los Derechos del Hombre es muy breve, tiene solo 17 artículos y además 17 artículos muy breves. No es necesario ni publicarlo en un libro, se pueden poner en un mural, en un cuadro. De hecho, hay mucha gente, me consta, que tiene esta declaración colgada en su casa, tanto en Francia como en otros países. Si nos vamos al artículo 4, dice: la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Esos límites solo pueden ser determinados por la ley. El quinto dice: la ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Como vemos, insiste en el tema este del perjuicio. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. El sexto, la ley es la expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe de ser igual para todos, sea para proteger o para castigar, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella. Todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. El séptimo, ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por esta prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe de ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe de obedecer inmediatamente y se hace culpable si ofrece resistencia. Y el octavo cuenta: la ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada. Bien, estamos ante un lenguaje legal, pero bastante comprensible, Alberto. Y además cuenta muchísimo estos 4 artículos. Y además ante unos principios que creo que es difícil ir en contra de ellos. O sea, es este tipo de cosas que uno dice, hombre, me lo lío con calma y tranquilidad y los firmo. O sea, estos 4 que acabas de leer, como casi todos los que integran la declaración, de partida son unos buenos cimientos sobre los que construir. Bien, si nos vamos al artículo 9, estamos repasando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, leemos:
Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Bien, en este caso tenemos la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es, que es algo que en el mundo contemporáneo parece evidente, pero no tanto. Hay legislación que no sigue ese principio. En gran medida, recordemos, están recuperando buena parte de los fundamentos legales del mundo romano, que esta presunción de inocencia forma parte de esos fundamentos legales. Si vamos a seguir avanzando, que tampoco nos sobra el tiempo, si nos vamos al artículo 10, vemos que reconoce la libertad religiosa. La libertad religiosa y la libertad de expresión. El artículo 10 es uno de los artículos importantes de esta declaración. Dice textualmente: ningún hombre debe de ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que el manifestante no se causen trastornos de orden público establecidos por la ley. Y en el 11 es cuando ya reconoce abiertamente la libertad de opinión y la libertad de expresión, que va a ser la primera conculcada por los propios revolucionarios poco después. Dice: puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley. Como ves, van desgranando con mucha brevedad lo que hoy es el ordenamiento legal de la mayor parte de democracias. Sí, porque recordemos, en principio sobre esta declaración se van a cimentar las democracias liberales contemporáneas. Lo que hemos de entender es la cantidad de tiempo y de revoluciones que tuvieron que llevarse a cabo desde esta declaración hasta que la mayor parte de las sociedades asumieran los principios que están aquí, porque como iremos viendo en este programa y en los siguientes, los primeros que no asumieron esos principios fueron los propios revolucionarios. Bien, en este punto podríamos pensar que a donde se dirigían era hacia la anarquía, es decir, tenemos todos estos derechos, deben estar reconocidos por la ley, pero no debe haber, hasta este momento quiero decir, instituciones que velen por ellos, porque claro, la Francia del antiguo régimen tenía toda su arquitectura institucional y ellos quieren crear una completamente nueva. A partir del artículo 12, del 12 al 15, es donde se establece por lo menos la necesidad de ciertas instituciones políticas, comenzando, por cierto, por la propia policía. En el artículo 12 dice: siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. El 13 dice: siendo necesaria para sostener la fuerza pública y subvenir los gastos de administración una contribución común, esta debe de ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus facultades. El 14, todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública o a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración. Y la 15, la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. Bien, aquí tenemos el sistema fiscal. Estamos en un sistema fiscal que además se apoyaba sobre impuestos directos. Y no progresivos. Eso es. Todavía. Eso será una cosa muy posterior ya del siglo XIX. Pero además estamos de nuevo ante unos artículos que podemos firmar una vez más sin ningún inconveniente. O sea, sí queremos que sean la sociedad la que supervise la acción de los poderes públicos. De modo que, ya digo, como fundamentos de una democracia liberal parecen impecables. Incluso si tuviéramos una posibilidad de utilizar el concepto de nación de una manera realmente inclusiva, pareciera que estamos ante la mejor declaración posible. Bien, pues vamos con los dos últimos artículos, que son el 16 y el 17. El 16 consagra la separación de poderes en estos términos. Dice: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Y el 17 dice: siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exige de manera evidente y la condición de una indemnización previa y justa. De nuevo, estamos ante la base de muchos ordenamientos legales actuales. Eso es, con, de nuevo, la singularidad de que, por ejemplo, la necesidad del respeto a la propiedad en ese momento ya se estaba violando, puesto que los nobles que han huido ante el temor de ser asaltados por las hordas de las Jacquerie, se les va a quitar sus propiedades.
no por utilidad pública, sino porque han perdido su condición de ciudadanos. Entonces ya empezamos a ver cómo en paralelo a la elaboración de la declaración ya están empezando a retorcerla. Sí, esto la verdad es que dura muy poquito tiempo, todo hay que decirlo. Pero de cualquier manera lo que vemos es que aparte de eso, de la mención, así un poco por encima, al ser supremo, a partir de ahí es básicamente una hoja de ruta. Sí, recordemos que el problema ha sido que, como explicábamos antes, ante el hecho de que han estado actuando como respuesta a los diferentes motines, quieren invertir el orden y ser ellos los que establezcan esa hoja de ruta y encauzar la revolución por este camino. Claro, porque esta declaración, promulgada en el mes de agosto con gran celebración y todos encantados de haberse conocido, una de sus características es que dura muy poco. Es decir, son los constituyentes, los propios redactores de esta declaración, quienes se encargan de subvertirla, y de subvertirla además muy rápido. La pregunta que los historiadores se hacen desde hace pues ya más de 200 años es por qué fueron ellos y por qué lo hicieron tan rápido. Quizá fue por la propia tensión revolucionaria, quizá fue porque otras monarquías europeas le habían declarado la guerra a la Francia revolucionaria. El hecho es que tan pronto como la promulgan empiezan a conculcarla. Bueno, es cierto que las monarquías europeas están amenazando, todavía no ha declarado la guerra, todavía faltan un par de años para que comience la primera coalición contra la revolución, pero recordemos, lo comentábamos antes, que una de las características de los diputados de la Constituyente es que había una cantidad de diputados republicanos contrarios a este modelo de monarquía constitucional que se va a consolidar en la Constitución del 91, que, bueno, digamos que viven en esa contradicción, o sea, estamos desarrollando un marco legal con el que realmente no compartimos esas ideas. Entonces, ¿por qué? Pues porque probablemente no se atreven aún a hacer la ruptura total con el sistema previo, de modo que van a dejar que, de nuevo, sea la fuerza de los hechos lo que vaya favoreciendo el programa de máximos que era el que tenían estos grupos, desde los girondinos más moderados a los jacobinos más exaltados. Entonces, bueno, si todavía hay que consensuar estas cosas que tenemos en la Declaración de Derechos del Hombre y la propia Constitución, pues vamos consensuando, pero en principio no es más que una etapa a quemar cuanto antes para llegar a los máximos que queremos. Bueno, es una de las características propias de la Revolución Francesa y es el no dejar ningún enemigo a la izquierda, el ir radicalizándose poco a poco, y empiezan ya desde el mismo 1789. De hecho, unos meses más tarde de esta declaración, en noviembre es cuando desamortizan los bienes eclesiásticos y lo hacen de un plumazo. Y esto, claro, va contra uno de los artículos, un artículo importante, el 17, el que hemos leído al final, que es el de la propiedad. Es decir, expropian todos los bienes a la Iglesia. En efecto, y de nuevo volvemos a estar ante dejar que los hechos se pongan en marcha, porque la desamortización es del 2 de noviembre, pero previamente había ocurrido algo que tú has comentado en la introducción, y es cuando en los días 5 y 6 de octubre hay un nuevo motín del pan. El pan ha vuelto a dispararse sus precios, a pesar de estar en este mundo revolucionario, fin de privilegios y demás. Y entonces son las mujeres parisinas las que motivan, ellas mismas empujando a sus parejas, a acudir a Versalles, armas en mano, a decir a los constituyentes y al rey qué está pasando. O sea, ya dejamos claro el 14 de julio que esto se acabó, que las cosas tienen que mejorar. Los meses pasan, ustedes están reunidos ahí cómodamente en sus salones haciendo un montón de legislación, pero esto va peor. Y entonces acuden a Versalles, logran que tanto el rey como la asamblea se desplacen a París, y entonces, de nuevo, en ese ambiente de exaltación, en ese ambiente de tumulto, de motín, es cuando pueden ir más lejos de la propia declaración, y tal como acabas de explicar tú, ese 2 de noviembre se anuncia la desamortización de los bienes eclesiásticos, que es muy curioso porque se va a convertir en una norma que se va a expandir por el resto de Europa. La propia España va a tener sus procesos desamortizadores, pero los hay en otros países europeos, y siempre con la etiqueta de el progreso pasa por desamortizar los bienes eclesiásticos. Yo recuerdo cuando me explicaban esto, primero en el instituto y después en la carrera, que estudiamos en la misma universidad, lo curioso era esa sensación que te vendían de, claro, los bienes eclesiásticos, las manos muertas, ¿no? Un montón de tierras que están en manos de la Iglesia, que no producen, que no están en el mercado, y te van diciendo, claro, tú te imaginabas pueblos enteros donde miles de hectáreas estaban improductivas mientras los pobres campesinos se morían de hambre, hasta que te das cuenta que lo que sucede es que en muchos casos esos bienes eclesiásticos forman parte del sistema de supervivencia propia del lugar, y entonces son muchos los campesinos que sacan provecho, a lo mejor no
todo el provecho que podían, pero sí de arrendar esas tierras, trabajarlas y demás. Claro, cuando se produce el fenómeno de desamortización, hay unos beneficiarios inmediatos que van a ser las clases adineradas urbanas, que son los que realmente van a adquirir las tierras, y lo que va a provocar a la par es una desarticulación de un sistema de apoyo en el mundo rural muy curioso. En el caso de la península ibérica es muy llamativo porque cuando se producen las desamortizaciones, Mendizábal, Madoz, ya Carlos IV había hecho una, se incluyen bienes eclesiásticos, tierras comunales, tierras de propios, es decir, se desarticula todo un sistema de cooperación en el ámbito rural muy llamativo sin darle una alternativa. Entonces, ya estábamos viendo hace un momento que en el Gran Miedo, en la Gran Peur, había habido una desconexión entre milicias urbanas apoyando a las clases más humildes contra los pequeños propietarios. En este fenómeno de desamortización de los bienes eclesiásticos hay otra desconexión. O sea, no hemos entendido cómo es la realidad agraria de Francia, que es la mayor parte de Francia. Entonces seguimos poniendo ladrillos a ese edificio contrarrevolucionario que vamos a ver que estalla con la Vendée en el 93 y que terminará con la reacción termidoriana del 95. La desamortización de los bienes eclesiásticos es solo el principio de un proceso que empieza ahí, que concluye al año siguiente, en 1790. Fueron unos cuantos meses en los que la Asamblea se centra en básicamente la Iglesia. Es cuando se eliminan se suprimen, prácticamente todas las órdenes religiosas. Quedaron algunas, pero casi todas son eliminadas, y es cuando se pronuncia la Constitución Civil, se proclama, la Constitución Civil del Clero, que esto tiene una consecuencia que los reyes, una consecuencia muy monárquica, porque los reyes franceses lo venían persiguiendo desde hacía siglos, y era por fin tenían una iglesia propia, nacional, una iglesia genuinamente galicana. Eso es. Lo consigue la revolución. En ese viaje hacia el modelo absolutista siempre había existido un contrapoder que incomodaba a los reyes y que había permitido estos monarcas, a todos estos ilustrados, empezando por Voltaire, en su crítica sistemática contra la Iglesia Católica. Nunca se han atrevido los reyes a llegar al final, a ese paso final de acabar con esa Iglesia Católica, pero sí lo hace la Revolución. Entonces, el último gran contrapoder que quedaba en Francia, que era la Iglesia Católica, es muy curioso porque en el decreto de febrero del 1790, del 13 de febrero, se eliminan las órdenes contemplativas, es decir, aquellas órdenes religiosas que no estén dedicadas ni a la caridad ni a la educación. Las de caridad y educación se pueden continuar, ¿de acuerdo? Pero al final se cargan a todas, porque claro, la distinción no queda muy claro. Una monja es una monja, un fraile es un fraile, todos fuera, ¿bien? Y luego ya, una vez que hemos eliminado la parte regular de la Iglesia, las que tienen reglas, las órdenes, quedaba la parte secular, que son los diocesanos. Y estos también son rearticulados a partir del 12 de julio de 1790, cuando se promulga la llamada Constitución Civil para los clérigos, en la que los sacerdotes diocesanos tienen que jurar que son obedientes al Estado francés y no a ese Estado ajeno que vive en Roma, el Papa y demás. Han conseguido en 1790 en Francia el sueño húmedo de los reyes de Francia, que era tener su iglesia nacional, como Enrique VIII había hecho en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVI. Y todo esto, todos estos meses que fueron contra la iglesia, o por lo menos a reformarla, vienen provocados por un motín, no hay que olvidarlo. Aquí no tenemos a la vanguardia tirando del pueblo, sino al pueblo tirando de la vanguardia. Sí, como te digo, dado que la Declaración de los Derechos que hemos leído y hemos analizado aquí, digamos, era bastante correcta, pero queremos más, pues lo que van a hacer estos exaltados es permitir sucesivos motines para lograr que esto se vaya desmontando. De hecho, ese motín de Versalles, el de las parisinas, las pescaderas, había muchas pescaderas que iban con unos cuchillos con los que desescamaban pescado, eran mujeres muy corpulentas y pues por lo tanto respetables. Se plantaron en Versalles, que como dijimos el otro día está cerquita de París, fueron andando hasta allí y asaltaron el palacio, algo directamente inaudito solo unos años antes. Asaltan el palacio, maltratan a Luis XVI, que si ya tenía cierto temor por su vida después de esa, le queda muy claro que lo va a tener difícil salir con buenas de esta. Pero es más, en el propio imaginario del pueblo francés, o de las parisinas en concreto, esa figura real, que era algo lejano, inaccesible, poderoso, lo descubren pues como un pobre muñecote al que puedes maltratar y llevar de un lado para otro. Bueno, realmente las parisinas no odiaban tanto a Luis XVI como a María Antonieta.
que era muy impopular y se la acusaba de cosas ciertas, como que dilapidaba muchísimo. La llamaban Madame Déficit, creo, en Francia, porque tenía unos gastos de la corte que eran elevadísimos. Es más, cuando hicimos aquella contrahistoria sobre el Palacio de Versalles, hablamos de ese pueblecito campesino que se mandó construir. Sí, porque ella quería jugar a ser campesina y que parecía una vida bucólica de las agricultoras y demás. Pero es cierto que pudiendo haber ese odio hacia, además es extranjera, porque es una princesa austriaca, no es francesa, saber qué conexiones oscuras tendrá con sus hermanos emperadores en Austria y demás. Pero sobre todo lo que ocurre en ese día en Versalles, insisto, es que se desmitifica la figura del rey, bien. Entonces, más allá de que pudieran parecerle más o menos antipático Luis XVI, en el momento que descubren que no hay ese aura de prestigio, de poder, pues Luis XVI está condenado. Sí, se encuentra a un tipo gordo, abúlico, bastante tímido, miedoso. Pueden asaltar el palacio sin demasiado esfuerzo. De hecho, acuchillan a los guardias que están en la puerta y entran dentro y se meten hasta en las habitaciones reales. Claro, aquí el problema está en que se ha configurado esa nueva estructura militar, que era la Guardia Nacional, encabezada por Lafayette, que recordemos, como hemos dicho al principio de este programa, es la cabeza más visible de la Asamblea Constituyente. Lafayette tiene que mediar para que al rey no me lo maltraten mucho, aunque después se ha trasladado a París y demás. Y eso hace que Lafayette vaya declinando su popularidad, porque de repente la gente dice, uy, este está siendo demasiado monárquico. O sea, pareciera que quería lograr un equilibrio. No, este se inclina demasiado hacia los reyes. Y a partir de ahí, pues no solo Lafayette, otros, digamos, más moderados en esa Asamblea Constituyente van a ir progresivamente perdiendo capacidad y van a permitir este tipo, como tú decías, este tipo de acciones, por ejemplo, contra la Iglesia Católica, contra los propios nobles, porque se está desbalanceando la Constituyente hacia la izquierda más radical. Otro de los efectos de este motín de Versalles es el hecho de que Versalles sale del plano, es decir, abandona la escena porque se traslada, tanto la Asamblea como el rey, el rey le trasladan básicamente. Son las propias mujeres parisinas que han montado el motín las que escoltan a la carroza real hasta París. Se lo llevan allá a las Tullerías y el rey queda preso. Queda ya preso de la revolución hasta el día de su muerte. Pues prácticamente sí, porque a partir de ese momento los movimientos del rey van a estar muy controlados, bien, con la singularidad de que seguimos en la Constituyente, que va a terminar por promulgar una Constitución donde el rey sigue siendo la cabeza del Estado y del gobierno, pero en efecto ya no va a tener, ya tenía poca libertad de movimiento en Versalles, pero cuando esté en París menos. Por cierto, en efecto se llevan a las Tullerías. Si alguien se pregunta dónde está ese palacio se destruyó. Se destruyó en la Comuna y entonces hoy no se puede ver. Hay un jardín de las Tullerías, hay una parada de metro que se llama Las Tullerías, que está ubicado donde pudo haber estado ese palacio. Para que nos hagamos una idea, cuando desde los jardines de las Tullerías miramos hacia el Museo del Louvre, donde está la pirámide y demás, pues esos grandes patios, la Cour Napoleón, que es donde está la pirámide, la Cour Carrousel, que es lo que está delante de la pirámide, todo eso no se podía ver porque había una barrera arquitectónica, un gigantesco palacio que cerraba esa estructura, que eran las Tullerías. Entonces todo eso desapareció, pero ahí es donde está el rey encerrado. Bien, pues ya con el rey en las Tullerías, ya lo tienen preso en su palacio en París, ya no está en Versalles. El rey ha quedado pues reducido a ser poco menos que un rehén, un figurón sin poder ninguno. El poco que tiene lo va perdiendo. Es cuando se produce no solo el asalto contra la Iglesia, sino también el asalto contra la nobleza. Es cuando deciden suprimir, por ejemplo, la nobleza hereditaria. Algo también inaudito, solo un par de años antes, solo 6 meses antes. Que los títulos no se puedan heredar, vamos. Entonces, recordemos que ya para ese momento se ha comenzado la expropiación y venta de los bienes de los nobles emigrados, pero a partir del 19 de junio del 90... se suprime la nobleza hereditaria. Lo curioso es que estaríamos, de alguna manera, yendo en contra de, una vez más, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, puesto que yo quiera legar a mi hijo un título nobiliario me puede parecer anacrónico, me puede parecer estúpido, me puede parecer absurdo, pero yo lo tengo y se lo puedo dar a mi hijo porque es de mi propiedad. Entonces, si en principio la Declaración respeta la propiedad, claro, uno dice, ya, pero es que ese título está vacío de contenido porque has perdido tus derechos señoriales, tus derechos jurisdiccionales, ya, pero me hace ilusión. O sea, es como el apellido, vamos, igual que transmites a tus hijos tus apellidos, pues transmites tu título. Eso es, qué sé yo, Fernando de repente quiere que sus herederos sigan siendo del Atlético de Madrid como él, pues me puede parecer absurdo, pero si a Fernando hace ilusión regalarles un carnet del Atlético de Madrid, ¿por qué no? Entonces,
estamos empezando a ver, aunque sea algo que nos pueda parecer anecdótico, cómo estamos forzando a la máquina, saltándonos con demasiada rapidez esos principios expresados en la Declaración. Hay otra reforma aquí que hacen justo en esta época, principios de 1790, en la primera mitad de 1790, que es, y que para ti, Alberto, tiene mucha importancia, que es la reorganización territorial de Francia. Es cuando nacen los departamentos, que hasta que hoy son lo normal en Francia, pero hasta aquel entonces no habían existido. En efecto, se crea un primer sistema de 83 departamentos, hoy hay más, hoy hay 100 y pico departamentos en Francia, incluyendo los de ultramar. Lo curioso de la creación de los departamentos es que parecía una reordenación territorial que busca la eficacia. Bien, aquí hay dos elementos importantes a retener. La primera es que a la cabeza de cada departamento se coloca una figura, la del síndico procurador general, que ejercía a la vez como alcalde de la ciudad más grande de ese departamento y como propio gobernador de ese departamento. Bien, este síndico procurador de partida es elegido por los ciudadanos del departamento, pero progresivamente van a ir eliminando esa figura hasta que ya Napoleón lo sustituya por los prefectos, que los elegía directamente Napoleón. Con lo cual, una medida que parece que tiene por objetivo acercar la administración del Estado al objeto de gobierno más inmediato, que es el municipio, termina por convertirse en el arma más poderosa para que el gobernador hipercentralizado, llámese Napoleón o como se llame después, tenga todo el poder en su mano. Pero hay un segundo elemento que se nos olvida cuando se hace esta redistribución de los departamentos, y además en muchos casos con una terminología muy aséptica, en muchos casos apelando al elemento geográfico más destacado, que suele ser un río, y entonces todos los conocemos, ¿no? El departamento del valle del río Marne, el departamento del Loira Alto, el departamento del Loira Bajo. O sea, lo que están haciendo es desmontar toda la relación histórica que existía entre los habitantes del territorio y ese territorio. Bien, esto cuando José I va a ser rey en España, el hermano de Napoleón, para lo mismo, la tabula rasa. Quiere hacer una tabula rasa, no le funciona, pero cuando se crea el sistema provincial ya en tiempos de Isabel II, es el mismo modelo que teníamos aquí en esta Francia revolucionaria, que es: voy a desarticular completamente toda la estructura territorial heredada de siglos y siglos y lo que eso implica, porque la gente está acostumbrada a moverse en un ámbito geográfico, y creo algo completamente diferente. Completamente piramidal, porque al frente de cada departamento o al frente de cada provincia hay un gobernador elegido desde la capital. Es curioso porque en este momento, cuando se crean los departamentos, que es una iniciativa de los girondinos, lo que pretendían era una descentralización del territorio a partir de un sistema aparentemente lógico. Y lo que consiguieron fue un sistema endiablado de máxima centralización al colocar a los prefectos ya desde los tiempos de Napoleón a la cabeza de esos departamentos elegidos directamente por Napoleón, y sobre todo un sistema que, insisto, desarticula toda una tradición de relaciones territoriales que era heredada desde siglos atrás. Un ejemplo muy rápido para que lo entendamos en el caso menos de España. Previamente, las provincias de Isabel II teníamos esa herencia medieval que eran las comunidades de ciudad y tierra. Y había una comunidad de ciudad y tierra en Zamora y otra en Toro. Con el modelo de Isabel II, de repente Toro queda integrado en la provincia de Zamora. ¿Por qué? Porque a un funcionario se le ha ocurrido que queda mejor así. Bueno, el hecho de darle costa a Granada, por ejemplo. Quien hizo la división era granadino, Javier de Burgos, y dijo, bueno, pues ¿por qué no va a tener esto costa, ¿no? Y le dio un acceso a la costa estrecho, pero la sigue teniendo. Eso es. Entonces, claro, puede parecer que está respondiendo a unas lógicas de administración más eficaz, y en muchos casos no. En muchos casos es el capricho del funcionario de turno que anda cortando a Escuadra y Cartabón el territorio. Bien, en este momento, por volver a los hechos de la Revolución Francesa, 1790, es cuando están redactando la Constitución, que la tendrían lista ya en 1791. No sería promulgada hasta el día 3 de septiembre de 1791. En principio es una Constitución monárquica. Ellos quieren seguir contando con el monarca, a quien tienen recluido en el Palacio de las Tullerías, pero claro, el rey ya no tiene poder. Es, de nuevo, un puro adorno, y alguien que ha gozado de poder absoluto hasta muy poco tiempo antes, pues aquello le parece simplemente inaceptable. Así que una de las cosas que hace, y es además uno de los episodios más famosos de la Revolución Francesa, es la huida a Varennes, que es, bueno, él huía hacia lo que es hoy Bélgica, que estaba en manos del emperador de Austria. Pero, bueno, le pillan por el camino, le pillan en Varennes, que está cerquita de la frontera o estaba cerca en aquel entonces de la frontera con los Países Bajos
Bajos austriacos, los que habían sido los Países Bajos españoles hasta la paz de Utrecht. Bien, la cosa es que él trata de huir, le agarran allí porque le descubren, le intenta huir con su familia, con la reina que es austriaca, y lo devuelven a París. Claro, en ese momento ya dicen, este tipo no solo es bobo, sino que además es traidor. Bueno, es muy curioso porque esto de que el rey agarre los bártulos y quiera escaparse tampoco nos tiene que sorprender. En otros fenómenos revolucionarios previos, si el rey se lo veía mal, pensemos en el caso de las revoluciones de Inglaterra del siglo XVII, que hicimos aquella contra con Lorena Carrasco, los reyes si podían agarrar a los bártulos, o pensando siempre en Inglaterra, en otras contras que has hecho con Lorena en la Guerra de las Dos Rosas, donde si el rey lo veía mal, agarraba los bártulos y se marchaba. Bueno, en España, en 1766, no mucho tiempo antes, en el motín de Esquilache, el rey se fue a Aranjuez, por si acaso, no fuese que le pasase algo. Pues se ve que hizo un poquito más lejos. Lo curioso es que en esta huida de Luis XVI hay un inconveniente, y es que si él consigue salir, pues bueno, va a tener el apoyo de su familia política, de los austriacos, que al final es lo que va a ocurrir cuando en el 92 comience la primera coalición y en efecto las monarquías europeas vayan contra la Francia revolucionaria. Pero hay otro agravante, y es que o se va al extranjero a buscar el apoyo a las otras monarquías, o él y sus antepasados, Luis XV y Luis XIV, han desmontado ese otro apoyo que podía haber recibido de los nobles. Entonces, claro, en mi afán de Luis XIV, de Luis XV por conseguir una monarquía absoluta, fui desmontando progresivamente esos contrapoderes nobiliarios y hoy me encuentro solo. O sea, no puedo apelar a ellos para que me echen una mano porque mis antepasados se los han desmontado. Esto lo hablábamos antes de hacer el programa. Alberto y yo, antes de ponernos con una contrahistoria, hacemos una contrahistoria privada. Nos pasamos aquí a lo mejor 2 horas hablando sobre el tema del que vamos a hablar posteriormente y esto ya nos suelta la lengua y además nos permite reordenar bien las ideas. Hablábamos de que qué hubiera pasado si la Revolución Francesa se le presenta a Luis XIV. Algo parecido a la Revolución, tampoco era tan distinta. La Francia de finales del 17 a la Francia de finales del 18, desde el punto de vista, digamos, tecnológico o económico. Eran 2 países muy similares, pero sí había cambiado en algunos aspectos. Y es que Luis XIV podría haber echado mano todavía de los nobles para reprimir todo esto. O sea, el propio Luis XIV tuvo su particular revolución, que es la Fronda, cuando una parte de la nobleza se subleva contra él, pero su primer ministro, Mazarino, es capaz de conspirar para que la otra parte de la nobleza apoye al rey y tras unos cuantos años inestables logra que Luis XIV se consolide, ese Luis XIV niño se consolide como monarca. Claro, la Fronda lo que le muestra a Luis XIV es que esos contrapoderes nobles son peligrosos, pero lo que estamos viendo aquí con Luis XVI es que si te cargas todos tus contrapoderes y solo te queda uno enfrente, pues ya no tienes dónde apoyarte. Que es lo que le sucedió en definitiva a Luis XVI, que cuando se marcha a los Países Bajos se tiene que ir a solas, disfrazado de criado en una carroza, con apenas unos pocos criados, nada más. No era todo lo que había quedado del rey más poderoso de Europa, desde luego el que más pompa y boato tenía de todos, sin ninguna duda. Había quedado eso, un hombre que huía de París por la noche en una carroza, con la idea de conseguir llegar hasta Bélgica para ponerse a salvo él y su familia. Nadie más le podía ayudar porque nadie estaba en disposición de hacerlo. Eso es. Lo curioso está en que en ese momento, porque la huida, esa huida a Bélgica, a una Bélgica que no existe todavía, a los Países Bajos austriacos, se produce en junio de 1791 y la Constitución no se aprueba hasta unos pocos meses después, septiembre, y durante ese tiempo al rey no se le permite ya actuar como jefe de Estado y gobernante, de modo que de forma, por la fuerza de los hechos, Francia provisionalmente se convierte en una república, aunque no lo es. Bien, fue una república de hecho que no de derecho. Porque al final, cuando por fin el 14 de septiembre se aprueba la Constitución, esa Constitución que han llevado elaborando desde hacía 2 años, fundamentada sobre la Declaración de los Derechos del Hombre, pues en esa Constitución de 1791 Francia se declara una monarquía constitucional y entonces el rey recupera las prerrogativas que había perdido fruto de su huida. Bien, y la jura. A pesar de que se había intentado ir, no tenía ningún partidario ya, le mantenían un poco, pues no se sabe bien por qué, quizá porque no se atrevían a declarar la república, a proclamarla oficialmente, quizá porque tenían miedo de que si se cargaban ya completamente al rey desde Austria o desde Prusia les atacasen a ellos, o desde España. No olvidemos que el rey de Francia y el de España eran primos y estaban pendientes de lo que pudiese pasar fuera, no querían dar ese paso decisivo. Pues bueno, posiblemente en la cabeza de los constituyentes estaban todo esto que tú estás contando,
pero también es probable que en la cabeza de los constituyentes, de los más visibles de estos constituyentes, y pensemos siempre en Lafayette y en Mirabeau, que además tenían una relación estrecha con el rey, ellos conocen la historia de Inglaterra, lo que estábamos hablando antes de las contras que hiciste con Lorena de las revoluciones en Inglaterra. Entienden que una revolución radical como la que fue la de 1648 lleva al poder a un dictador como Cromwell, mientras que una revolución más moderada como la de 1688 establece una monarquía constitucional, y posiblemente es por ahí por donde se quieren mover. O sea, ellos son conscientes de que a lo mejor hay que hacer algo más progresivo, más suave, esa monarquía constitucional de esta revolución de 1688, porque si no, si se les va de las manos, pues llega el dictador, llega el Cromwell de turno, y entonces la cosa se pone salvaje. Y curiosamente lo que les va a terminar por pasar. O sea, los moderados que están detrás de la Constitución del 91 no van a poder controlar la situación, van a ser atacados ya en el 92 desde las potencias europeas, los radicales van a llegar al poder, y entonces la dictadura se va a establecer, y en lugar de llamarse Cromwell se llamará Robespierre. Bueno, algunos moderados, revolucionarios moderados, como Mirabeau era marqués, era también aristócrata. Lo que le sucede es que se muere antes de tiempo. Se muere en 1791, y ahí la causa de la monarquía constitucional pierde a su principal aliado. Pero incluso si Mirabeau no hubiera muerto, pues tendría que haber terminado como Lafayette, exiliándose cuanto antes, o guillotinado. Porque si no, lo habrían guillotinado. Sí, de eso estoy convencido. Bien, a partir de aquí ya entraríamos en la parte más oscura y siniestra de la Revolución Francesa, que es a partir del año 1792 y sobre todo ya 1793 y 94, que son los años del terror y del gran terror. Bien, aquí habría que preguntarse si eso fue inevitable, que la cosa derivase por esta senda. ¿Fue inevitable? Pues bueno, ya lo hemos contado varias veces a lo largo de este programa. De partida, la Asamblea Constituyente que construye esta constitución más moderada, una constitución en la que además, por ejemplo, a pesar de que la Declaración de Derechos del Hombre hablaba de la igualdad de todos los ciudadanos, establecieron el sufragio censitario como sistema de votación. Es decir, había que tener una renta mínima para poder ser ciudadano activo, y los que no pagaban esa cantidad de impuestos eran ciudadanos pasivos y por tanto no podían votar. O sea que van a poner una limitación. Ojo, que era igual que había en Inglaterra, ¿eh? O sea, no pensemos que los ingleses tenían sufragio universal, también tenían el sufragio censitario. Entonces, bueno, este modelo de monarquía constitucional de partida, como ya hemos dicho varias veces, se basaba en una serie de diputados con Lafayette a la cabeza, que son los que están peleando por esa solución menos exaltada. Pero es que, como ya hemos dicho varias veces, en la Constituyente, ya convertida ahora en Asamblea Legislativa, por tanto encargada de seguir produciendo las nuevas leyes de la Revolución, la mayoría son republicanos que progresivamente y por la fuerza de los hechos se van radicalizando. Entonces, había forma, y aquí estaríamos entrando en historia ficción, que no es algo que nos guste ni a ti ni a mí, ¿había forma de conseguir que eso se parara? Pues no lo sé, pero indudablemente cuando al año siguiente, en el 92, ya se monta la primera coalición de los monarcas europeos contra la revolución, se les da todas las excusas necesarias a los radicales para poner en marcha su programa de máximos. Y se han eliminado todos los contrapoderes. Ya todo se decide en París, más que en ningún otro momento de la historia de Francia. Eso es. O sea, si hay un momento en el que el absolutismo llega a su culminación, es con la Revolución Francesa. O sea, si la Revolución Francesa termina en Napoleón, no es casualidad. Es que lograron cerrar esa obra absolutista que habían puesto en marcha teóricamente Bodino y más tarde Luis XIV y Luis XV, pues son estos chicos de la Constituyente los que rematan la faena. Bien, pues nosotros rematamos también, en este caso no la faena, sino el programa. Y lo rematamos temporalmente porque volveremos sobre esto. Lo siguiente que veremos seremos ya nos meteremos en el gran terror y en el terror, vamos, y en las guerras que le hacen las potencias europeas a la Revolución Francesa. Vamos, en la parte, digamos, más dura de toda la revolución. Y que curiosamente, para nuestros contraescuchas dirán, ahí va, pues llevan 2 programas hablando de un montón de cosas y un montón de años y todavía no hemos llegado a la guillotina, todavía no hemos visto la guillotina en la plaza de Grève cortando cabezas. Pues sí. La vamos a ver, pero ya en el próximo programa y además unos cuantos guillotinados. Pero es curioso el proceso revolucionario, que ya digo que en el imaginario popular es algo muy explosivo, ¿no? Tomo la Bastilla, al día siguiente pongo la guillotina, le corto la cabeza al rey. No, fue un proceso con una evolución donde el viaje hacia el radicalismo se puede ir palpando mes a mes, y
es donde vamos a llegar. Sí, fue degenerando con el tiempo y además de una manera bastante rápida. Bien, pues con esto, muchas gracias, Alberto. Gracias a ti y gracias a nuestros contraescuchas por seguirnos una vez más. ¿Cuándo haremos la próxima? Yo espero que la próxima semana. Eso, ya Alberto se compromete a hacer la próxima semana la siguiente sobre la Revolución Francesa, que nos va a salir. Tenemos ya un díptico, creo que tendremos por ahora un tríptico y ya veremos si vamos a 4 partes, que no lo sabemos todavía, porque esto ahora ya nos ponemos a preparar el siguiente capítulo. Bien, queridos amigos, pues con esto nos despedimos ambos, Alberto y yo, de todos vosotros. Hasta la próxima semana.